A ver, ¿quién me podría manifestar? A ver, ¿pueden activar su audio? A ver, Mirta, ¿levantaste la mano? Mire, buenos días, del sujeto. A ver, chicos, recuerden que de acuerdo a la participación es el registro de asistencia, chicos. A ver, ¿de qué tema hemos hablado, chicos? Del sujeto. Hemos hablado sobre el sujeto. ¿Qué hemos dicho al respecto? ¿Qué hemos dicho sobre el sujeto? ¿O qué entendemos por sujeto? ¿Qué es el sujeto, chicos? A ver, ¿quién me podría manifestar? Chicos, ¿qué es el sujeto? ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos por sujeto? Alegría, Margalina, Mirta. Chicos, Mirta, ¿me estás escuchando? Mirta, Margalina, Alegría. Sí, el Sí, sujeto te es el escucho. elemento de la oración. A ver, chicos, si me están escuchando, por favor, hay que participar, porque si no me responden, yo pienso que no me están escuchando. A ver, ¿qué entendemos? A ver, los que han estado en la clase, ¿qué entendemos por sujeto? ¿Qué es el sujeto?
chicas. Es el elemento de la oración, Miss. Ya, es un elemento de la oración. ¿Qué función cumple? ¿Qué función cumple el sujeto? Dentro de una oración. Alegría. De realizar y recibe la acción, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué realiza el sujeto? ¿Cómo yo determino dentro de una oración qué es el sujeto? Sobre el nombre de persona o animal o cosa. Ya, cuando hablo de la persona, animal, objeto, cosa. Ahora, ¿el sujeto tiene elementos o no? Sí, Miss. ¿Cuáles son los elementos del sujeto? El núcleo, ¿Cómo? ¿Cuáles son los elementos del sujeto? A ver, Margalina, el núcleo, Miss. núcleo. ¿Cuáles serán los elementos del sujeto, chicos? El núcleo, modificador directo e indirecto. Ya. Modificador directo, modificador indirecto. Indirecto. Ujú. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué tipo de palabra cumple la función de ser modificador directo? ¿Qué tipo de palabra cumple la función de ser modificador directo? El artículo. El artículo, ¿qué más? La frase adjetiva y el determinado. El adjetivo y el artículo. ¿Y los modificadores indirectos? El núcleo, Miss. No, a ver, el modificador indirecto. ¿Quiénes cumplen la función de ser modificador indirecto? ¿Qué tipo de palabras cumplen la función de ser modificador indirecto? Un nexo. Cuando van acompañados de un nexo.
¿Ya? Chicas, ¿entendieron la clase pasada? ¿O tienen dudas aún sobre esa clase? Mirta. Mirta Vázquez García, ¿me escuchas? Sí, Miss. Mirta, ¿te quedó claro la clase pasada? Un poco de duda, Miss, casi no he entendido. A ver, chicos. Cuando nosotros hemos hablado sobre el sujeto, hemos dicho, ¿cierto? Que va a aparecer dentro de una oración o va a estar dentro de una oración que va a tener ciertos elementos. La oración va a estar compuesta por sujeto y predicado. El sujeto es el sustantivo, ¿ya? Es la persona, ¿cierto? Ahora, va a estar acompañado de modificadores que van a hacer que se modifique la oración, ¿cierto? Ese es el sujeto. Va a hacer que se modifique la oración, ¿ya? Yo puedo decir lluvia bonita, lluvia hermosa, ¿cierto? Ahí estoy hablando o tengo al sujeto, el cual está acompañado con sus modificadores que modifican al sujeto o al significado del sujeto. Ya no es lo mismo decir llegó la lluvia y decir la lluvia está bonita. ¿Cierto? Entonces, cuando hago referencia al sujeto, voy a hacer referencia a la persona. ¿Sí? A la persona. ¿Me dejo entender? ¿Sí, Mirta? Sí, Miss. Muy bien. Chicos, si tienen dudas, si tienen consultas, háganmelo saber. Ya digan, consulten. Porque después al momento, por ejemplo, ahorita les hago preguntas, ustedes no recuerdan. Y lo mismo va a suceder en el examen. Y la idea es que ustedes se recuerden en el examen, lo que yo les estoy explicando. ¿Cierto? Muy bien. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que va dentro de las oraciones. ¿Sí? Para yo unir una idea con otra, ¿de qué hago uso? Chicos, ¿de qué hago uso, chicos, yo? Para poder unir una idea con otra. A ver, ¿qué es lo que observan aquí en la imagen que les estoy compartiendo? ¿Qué observan? ¿Qué observan, chicos? Y unas imágenes, Miss. ¿Cómo no te logré escuchar? Razonamiento verbal. No, Hay no, en la letras y imagen, imágenes. la imagen que está en la parte superior de curso. Ujú. ¿Qué es lo que observan? A dos personas.
Ya, a dos personas. ¿Qué están intentando hacer esas dos personas? Parece que están para conectarse. Para conectarse. Entonces, referente a esa imagen, nosotros el día de hoy vamos a tocar el tema de los conectores. ¿Ya? El día de hoy vamos a hablar de los conectores, que nosotros hacemos uso dentro de toda oración. Es lo mismo como lo que están intentando hacer esas dos personas. ¿Qué están intentando? Ambos están intentando Conectarse. Conectar. conectarse. Entonces, para que haya una buena conexión, debe haber una correcta instalación. Y la misma relación sucede con nuestro texto, ¿ya? Con nuestra oración. Si yo, por ejemplo, uso mal algunos términos, ¿mi oración tendrá sentido? No, Miss. No va a tener sentido, ¿cierto? No va a tener sentido y va a hacer que la idea pierda lógica. ¿Sí? Eso va a provocar el hecho que yo use mal los conectores. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema de los conectores. ¿Qué entendemos por el término conectores? A ver, ¿quién me podría decir? Cuando nosotros hablamos de los conectores lógicos, ¿sí? Son conectores discursivos, donde su función es dar relación lógica a las oraciones. Dar una relación lógica que tenga sentido mi oración. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora, hay diferentes tipos de conectores que yo voy a hacer uso para mi oración dependiendo el contexto. ¿A qué me quiero referir? Dependiendo aquí qué es lo que yo me quiera referir, yo hago uso de los conectores. Tengo conectores coordinantes, conectores disyuntivos, causales, temporales y variedad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo los conectores coordinantes, donde su función es detallar el sentido de lo que nosotros vamos a leer, ¿no? Va a ser como puente o va a funcionar como puente para poder unir una idea y la otra. ¿Sí? Esos son los conectores coordinantes, que sirve como puente entre una idea y otra. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahorita vamos a conocer la definición de cada uno de los conectores y cuándo yo debo de hacer uso. Ya, para luego ver cuáles son los coordinantes, cuáles son los disyuntivos, los causales o los temporales. ¿Sí? Luego tengo los conectores disyuntivos. ¿Qué va a permitir? Los disyuntivos yo lo uso para separar, ¿no? O contradecir una idea con otra. Para eso hago uso. Y los causales, donde voy a indicar causa y efecto de algo. ¿Ya? Entonces, coordinantes, ¿de qué me sirve? ¿O cómo me sirven los coordinantes?
Chicas, les acabo de explicar. ¿Para qué yo uso el conector coordinante? ¿O de qué me sirve a mí? ¿Cómo me ayuda dentro de un texto? Sirve de puente, dice, entre una idea y la siguiente. Exacto, para unir una idea con otra. ¿Ya? Para eso me sirve. Luego tengo los disyuntivos. ¿Los disyuntivos para qué me sirven? Separaciones, para separar. ¿Para qué? Para separar o Para separar. contradiccionar de un texto. Para separar o contra de. Contradicciones entre las ideas Contradicción. del texto. ¿Ya? Para separar, chicas, si no me entienden, por favor me lo dicen, ¿ya? Pero no se queden calladas. A ver, luego tengo las causales, ¿cierto? ¿Qué me indican las causales? Relación de causa y efecto. Perfecto. De causa y efecto. Ahora, luego tengo las famosas temporales, ¿ya? ¿Qué me indican las temporales? ¿Sí? Aquí nos va a servir los conectores temporales para una relación cronológica. ¿Qué quiere decir? Mayormente este tipo de conectores yo las voy a usar en recetas o en textos instructivos. ¿Por qué? Porque es ahí donde a mí me ayudan o me sirven para indicar una secuencia de hechos. ¿Sí? Una secuencia de hechos que me van a servir para indicar qué sucede primero, luego y después. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en las recetas, ¿yo qué encuentro? Encuentro una secuencia de hechos de qué ingrediente colocar primero, luego y finalmente. ¿Me dejo entender? Entonces, no hay que confundir con lo que es con el tiempo, ¿ya? No hay que confundir con esos conectores. Ahora, tengo luego los conectores locativos. Los conectores locativos definen un lugar, ¿sí? Ubicación especial. Ahí, abajo, dentro, fuera, entre. Esos son los conectores locativos que indican o definen un lugar, ¿ya? Luego tengo los conectores aditivos, ¿ya? ¿Qué son los conectores aditivos? Aquellos que van a agregar una idea. ¿Para qué? Para generar intensidad o para indicar algo en específico, pero agregando más información, ¿ya? Luego tengo los aclarativos que van a ser para aclarar un punto de vista previo, retomando, añadiendo nuevos matices. ¿Sí? Nuevos matices. ¿Qué quiere decir? Aclarar, ¿ya? Y enfatizar, fundamentar, pero agregando nueva información. Y los comparativos, donde se va a comparar. Ya se va a comparar o se van a introducir contrastes, ¿no? Dentro de la exposición. ¿Ya? Sirve para comparar una idea con otra. ¿Me dejo entender hasta ahí?
Sí, Miss. Muy bien. Entonces, hasta el momento, ¿cuántos tipos de conectores conocemos? 8, Miss. 8 tipos de conectores. Cada uno cumple una función en especial. ¿Ya? Son distintos. Yo no uso un mismo conector para indicar, por ejemplo, ubicación. ¿Ya? Luego tengo los conectores conclusivos. Mayormente los conectores conclusivos a nosotros nos va a servir o nos ayuda para finalizar un texto o una idea, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo digo en conclusión, en resumen, finalmente, esos son los conectores conclusivos. Luego tengo los conectores condicionales, que van a ser aquellos conectores que van a indicar la condición de algo, ¿no? Se va a depender de otra cosa, previo o posterior, ¿sí? Que va a indicar condicionar una actividad con otra. Esos son los conectores. Sí, entonces los condicionales me sirve para ello, ¿no? Para condicionar, donde la relación o una palabra va a depender con otra. Luego tengo los continuativos, donde va a ser para alargar una secuencia de ideas, ¿no? Donde yo voy a usar algunos términos para añadir más información y continuar con la exposición o con el texto. ¿Ya? Esa va a ser su función. ¿Sí? Hasta ahí, ¿todo claro? Respecto a los conectores. Chicas. Chicas. Mirta. Sí, Miss. Alegría. ¿Todo claro hasta ahí, Mirta? Sí, Miss. Ya. Entonces, ¿cuántos conectores tenemos? 11, Miss. 11. 11 tipos de conectores. Coordinantes unen una idea con otra. Disyuntivos contradicen. Causales indican la causa-efecto. Los temporales indican etapa cronológica, relación cronológica, sí, una secuencia de hechos, ¿no? ¿Qué sucede primero y qué sucede después? Normalmente, ¿en qué tipo de textos les he dicho que encontramos los conectores temporales? Eh,
¿En qué tipo de textos, chicos? ¿Les dije? Sobre los cereales, cómo está compuesto primero. ¿Cómo? O sobre una galleta, como digo, cómo está compuesto primero, qué es lo que va primero. Exacto, en recetas, ¿ya? En recetas. En recetas o textos instructivos. Eso les mencioné, ¿ya? Luego tengo los locativos que indican lugar, ubicación, los aditivos que sirven para agregar una idea más, los aclarativos para enfatizar, para aclarar, añadiendo ideas, los comparativos, donde van a ser para comparar, ¿ya? Una idea con otra. Luego tengo los conclusivos, que van a indicar la conclusión, ¿ya? Conclusión de un término. Y luego las condicionales, donde una idea va a depender de otra. Voy a condicionar todavía. Y los continuativos que son para continuar, ¿no? Aquí tengo algunos conectores que tengo de contradicción o de oposición, causa-consecuencia, de adición de tiempo. Por ejemplo, de oposición tengo el término pero, el aún, el sin embargo, el no obstante, en cambio, por otro lado, por más que. De causa-consecuencia, por qué, ya que, puesto que, por consiguiente, debido a, en consecuencia o por ende. De adición tengo y también, además, asimismo, de igual modo, de la misma manera, y de tiempo finalmente, previamente, por último, mientras tanto y después. Por ejemplo, de oposición yo digo, ¿no? No sé, Piñez. Por ejemplo, de oposición, yo tengo el pero, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿no? Compraré dulces, pero si solamente comes dos, por ejemplo. Estoy oponiendo, ¿cierto? O por ejemplo, que pueda decir, ¿no? Compraré tus cuadernos o compraría tus cuadernos, pero no me alcanza el dinero todavía. Entonces, estoy haciendo uso de un conector de posición. Sí. Entonces, lo mismo sucede con los demás, ¿ya? A ver, les voy a dar 2 minutos a 3 para que ustedes me elaboren oraciones usándome un conector de cada tipo, ¿no? Un conector de oposición, de causa-consecuencia, de adición y de tiempo. A ver, una oración por cada tipo. Entonces, ¿cuánto sería? 4 oraciones, ¿ya? A ver, 2 minutos.
A ver, chicas, muy bien. Empezamos a ver con alegría. A ver, alegría. Alegría. Listo, todavía no termino, pero le digo la primera, pues, a ver. Ya. ¿Cuánto te falta alegría? Todavía me faltan 3, mis sumitas no sé, porque estaba copiando Ya, lo mira, de te Juan. espero 3 minutos más, ¿sí? Para que lo concluya. A ver, 10:50 empiezan todas. Ya yo creo que más que suficiente. Ya, mis. Muy bien. A ver, Margalina, ¿culminaste tú? Sí, Miss. A ver, Sí, Margalina, ¿te escucho? está bien. Miss, el primero, todos juegan, sin embargo, yo no. Oposición. Dos, ya que no cantan, yo bailo. Causa. Tres, ayer comí, además salté los cuadros. Adición. Finalmente, cuatro, finalmente se terminó la semana. Tiempo. ¿Está bien, Miss? Muy bien. Excelente, Margalina. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿quién más terminó?
Muy bien. A ver, alegría, ahora sí. Mirta, Ya mismo. alegría. Ya, a ver, ¿te escucho? De oposición. Mañana quiero ir a mi hermana, pero aún tengo muchas ganas. Ujú. De causa-consecuencia. Todos comen, sin embargo, yo no. Adición. Los niños juegan de igual manera mi mascota. Tiempo. Por último, gané lo que quería. Ujú, muy bien, alegría. A ver, Mirta. Mirta Vázquez. ¿Sí, Miss? Tus ejemplos. Ya. De oposición. Jaime aprobó el examen, pero Carlos no. De causa-consecuencia. Me saqué 10 en el examen me saqué 10 en el examen porque sí estudié. 10, 20. Ujú. De adición. María es linda y es inteligente. De tiempo. Yo me fui al parque, después de tiempo. Nos mudamos después del nacimiento de mi hermano. Muy bien, excelente. Excelente. Muy bien, entonces esa es la forma adecuada de usar los conectores. ¿Ya? Aquí tengo más, no crean que son los únicos conectores que nosotros o que existen, acá hay muchos más, ¿sí? Por ejemplo, para contradecir, para indicar tiempo, lugar también, para indicar ejemplo o conclusión, marcar la similitud o el contraste, señalar, por ejemplo, relaciones de causa-efecto, ¿cierto? Tengo una gran variedad de conectores. A ver, vamos a desarrollar esta actividad. Vamos a leer cada una de las oraciones para luego indicar qué tipo de conector hace falta. ¿Ya? Sí, vamos a leer cada una de las oraciones para luego visualizar qué conector hace falta. ¿Ya, chicos? A ver, 2 minutos, más que suficiente, y luego lo hacemos conmigo.
Muy bien. A ver, empezamos. Estoy enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo de entrega. Tendrá que ir mi padre en mi lugar. ¿Qué conector podríamos hacer uso ahí? Por eso tendrá que ir mi padre en mi lugar, ¿no? ¿Qué opina usted del comportamiento del público? O podría ser, para que no haya redundancia, sobre el comportamiento del público. Cabe que dice cómo califica la actuación de este público. Y cómo califica la actuación de ese público, ahí sería, ¿no? Hazlo tú, ya que eres tan listo. Hoy trataremos el concepto de texto. También hablaré de su definición y explicaré cómo se elabora. Os pondré algunos modelos de textos bien redactados. No me he traído el material de pintura. Hoy no podemos pintar el cuadro. Por eso, o debido a eso, hoy no podremos pintar el cuadro. Respecto a tu pregunta, te contestaré mañana. Se le dan muy bien las ciencias, pero para las letras es un poco lento. No puedo ir a la excursión, ya que tengo que trabajar ese día. Porque tengo que trabajar ese día. Cualquiera de los dos formatos es válido siempre y cuando mi oración tenga sentido. No se olviden de eso. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Bueno, parece que ninguna.